Como ustedes pueden ver, esta ley que se ha aprobado transversalmente para prevenir el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, conocida como Ley Carín, empieza hoy día en su vigencia y estamos reunidos con los parlamentarios y las parlamentarias que lo aprobaron, con el mundo de las trabajadoras y los trabajadores y también con los empresarios del país, los grandes empresarios y los pequeños empresarios que han venido, ¿cierto?, a este lanzamiento como un valor en común del respeto que nos debemos tener todos en el mundo laboral. Nuestro principal mensaje a partir de este 1 de agosto del 2024 es que prevenir es lo esencial para evitar situaciones en las cuales las personas sufran violencia o sufran acoso. Y ahí deben estar centrados todos los esfuerzos de las empresas y del sector privado. Hay varias personas que van a intervenir en este punto de prensa y quiero partir entregándole la palabra a Claudia Salgado, hermana de Carín. Y si les parece bien a los medios de comunicación, después de sus intervenciones vamos a dar espacio para las preguntas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer enormemente que estén aquí junto a nosotros y ser agentes de este cambio, de este gran cambio cultural que como país necesitamos como sociedad. Como lo dije, volver a mirarnos a los ojos, el sentir que la persona que está a nuestro lado tiene sentimientos y tenemos que estar con ellos. Así que desde la eternidad sé que los que partieron hoy día tienen que estar felices porque le hemos devuelto la dignidad con la que no se fueron. Muchas gracias a todos. Bueno, desde el Congreso Nacional también hemos dado un gran paso. Hoy día Chile marca un hito súper importante. Esta legislación lo que hace es traer una herramienta de prevención para cada trabajador y trabajadora que se encuentra dentro de un entorno laboral. ¿Por qué le dimos como punto 1 la prevención? Y lo más importante de esta ley es que es la prevención, porque hoy día lo que más necesitamos es ese cambio cultural. Y el cambio cultural nace desde uno mismo. Cuando nosotros creamos un ambiente laboral en donde afectamos a otros, ocurre muchas veces lo que ya hemos visto, personas que parten de este mundo sin recibir ni siquiera justicia. Por lo tanto, es súper importante. Hoy día no solamente este un hito que se marca aquí en Chile, es una ley, la Ley Carín, que ha traspasado fronteras, es importante para Latinoamérica. Por lo tanto, también sintámonos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Como representante de la Cámara y autora de este proyecto, quiero dar las gracias primeramente a Claudia Salgado, pero también al presidente de la República, al señor Gabriel Boric, por apoyar este proyecto, por hacerlo suyo, a la ministra Janet Jara, por tomarse este proyecto y esta ley con la fuerza que necesitábamos para que eso fuese una realidad. También agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del país, a las organizaciones, a todos quienes se fueron sumando para que esto se convirtiera en ley. Y por supuesto también a la ministra Antonia Orellana, porque como ministra de la Mujer también entiende lo necesario que es para todas las mujeres en este país ser respetadas en su dignidad para poder seguir creciendo y desarrollándonos. Así que muchísimas gracias a todas y todos, a los medios de comunicación por cubrir esta ley, por darnos el espacio para dar a conocer lo que significa para toda nuestra sociedad este cambio cultural. Muchas gracias. Bueno, ahora como ustedes saben, esta ley es producto del trabajo tripartito, entonces vamos a entregar la palabra a trabajadores y a empleadores. Muy buenos días a todas, a todos. Dignidad, respeto por la persona, por el ser humano. Yo creo que esa es la base de esta ley que hoy día, 1 de agosto, se está dando inicio a su implementación al interior de las empresas. Creo que como dirigente empresarial es nuestro deber ratificar el compromiso de generar espacios libres de acoso laboral, acoso sexual al interior de las empresas.
Tenemos que avanzar también en ese respeto de las personas, tenemos que avanzar en los mecanismos de mejora en los procesos internos, en las mejores prácticas, a través de las distintas herramientas, los sindicatos, los comités paritarios, los reglamentos internos, los canales de denuncia, todos los elementos que permitan divulgar, hacer y dar a conocer esta ley a los trabajadores y a las trabajadoras de tal manera que estén debidamente informados, que los procesos de inducción de las empresas también se incorporen estos elementos para que todos sepan de las características de la ley que hoy día se está implementando. Creo que es un deber de las empresas avanzar en esto y también aprovechamos de pedirle al gobierno particularmente el apoyo a aquellas empresas más pequeñas que probablemente les cueste un poco más ir abordando este proceso de implementación. Sabemos que aquí las mutuales van a tener y han tenido un rol tremendamente relevante también de apoyo y han puesto, y este es un mensaje también para aquellas pymes, porque está a disposición en las páginas web de las mutuales modelos de prevención, modelos de reglamentos internos para que incorporen en sus empresas estos mecanismos y estas herramientas. Por lo tanto, el llamado es a buscarlas en la página web, bajarlas y hacerlas suyas con los elementos correspondientes a cada una. Por lo tanto, quiero reiterar el compromiso de las empresas para tener lugares de trabajo libres de acoso, libres de abuso, para tener un espacio armónico donde además llevamos en general el 80% de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, queremos decir que hoy día es un día histórico en una materia que ha sido bastante invisibilizada y que desde las organizaciones sindicales siempre hemos puesto en la palestra, sobre todo desde las mujeres, lo que es la violencia y el acoso laboral. Hoy día más del 70% de los trabajadores y trabajadoras indica que en algún minuto de su vida ha sufrido violencia. Y creemos que esta crisis va enfrentada con lo que fue la ratificación del convenio 190 y hoy día esto se materializa con la primera ley, que es la primera ley Karin. Queremos saludar el esfuerzo que se ha hecho desde el Parlamento, desde la familia de Karin que llevó esta causa adelante y también desde el gobierno que ha cumplido con su compromiso de programa, que es poner este tema en la agenda a través de la ratificación del convenio y hoy día de la implementación de esta legislación. Pero también queremos hacer un llamado a todas las instituciones públicas y a las empresas del sector privado a poder materializar esta ley, a tener los protocolos tanto de prevención como los protocolos de denuncia al día y poder hacer carne una legislación tan necesaria, una legislación que pone al centro la necesidad de abordar un tema como sociedad, que es la violencia. No queremos más Karin Salgado, no queremos más Rocío Miranda, no queremos más trabajadores y trabajadoras que a costa que por la violencia han decidido terminar con su vida. Hoy día esta ley viene a suplir las herramientas y a poner las condiciones necesarias para que podamos tener las denuncias, para que también podamos hacer un compromiso desde el tripartismo, desde empresarios y trabajadores y gobierno, con una materia tan sensible como es la violencia en el mundo del trabajo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras queremos agradecer este esfuerzo y valorar y llamar a las organizaciones a seguirnos atentas y atentos frente a lo que va a ser la implementación de esta importante legislación en este día histórico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, recordar que hay 3 conductas que son sancionadas: la de acoso laboral, la de acoso sexual y la de violencia en el trabajo. En el caso del acoso, este cambia respecto de la legislación anterior, ya que no se requiere que la conducta sea reiterada para ser calificada como acoso propiamente tal. Lo que hay en las circulares que regulan esta materia son ejemplos posibles de conductas reprochables, ¿ya? Con todo, y además de denunciar alguna, lo que queremos señalar es que el objetivo de la ley
no es hacer sanción o cursar multas con motivo de la ocurrencia de estas conductas, sino que evitar que se produzcan. Por tanto, si uno se fija en las normas que se han dictado desde la Superintendencia de Seguridad Social, desde el Ministerio del Trabajo, desde la Dirección del Trabajo, desde la Contraloría y desde el Servicio Civil, se hace referencia a conductas que podrían ser tales como colocar a una persona un sobrenombre para denostarla, para denigrarla en su integridad. Generalmente este tipo de conductas se producen en las empresas, ¿cierto? Y generan daño en los demás. Otro tipo de conductas que se reprochan son aquellas que en buen chileno conocemos como la denominada ley del hielo. Aislar a alguien, dejar de hablarle, dejar de convocarlo, ¿cierto?, a distintos tipos de actividades. Otro tipo de conductas que se reprocha es no asignarle carga de trabajo a una persona. A propósito, a fin de que no pueda cumplir con su labor principal. Y todo esto, ¿cierto?, con el fin de que esta persona sufra una merma, una denigración de su persona, denostativamente, ¿cierto?, en el entendido de que le cause además, ¿cierto?, un daño. Hay varios ejemplos más que muchos trabajadores y trabajadoras han experimentado. En el caso del acoso sexual, claramente está el pedimento de conductas de corte sexual sin que medie ningún tipo de consentimiento, sino una presión. En el caso de la violencia, la agresión misma a la cual han sufrido algunos trabajadores. Pero todas estas conductas, lo que hay que hacer es evitarlas. Ahí es donde está el énfasis y por eso hay que prevenirlas. Los canales son la denuncia ante el empleador, denuncia que puede ser verbal o escrita. Si es verbal, el empleador debe levantar un acta de la denuncia o quien haya designado para esta tarea, o en el sector privado, en la Dirección del Trabajo directamente. En el sector público, la denuncia se presenta ante el jefe de servicio o en la Contraloría General de la República. Hola, ministra. Dos preguntas. Uno, las expectativas que tienen, porque se ha hablado mucho de que esta ley, además de fomentar la prevención, va a significar un cambio cultural al interior de las organizaciones, tanto sector público y sector privado. Y lo otro, ¿cuál es el llamado para romper en cierta forma las caricaturas en torno a esta normativa? Porque mucho se habla en redes sociales de que ya no se va a poder decir nada, siendo que ahora las denuncias tienen que ser con nombre y apellido, se tienen que justificar. También se regula. Básicamente, ¿cuál es el mensaje para derribar un poco esos mitos que hay en torno a la norma? Sí, lo primero es señalar que esta ley no es una ley que se genere desde la teoría o desde una generación espontánea. Se genera porque hay gente que la pasa muy mal en sus espacios laborales. Los estudios indican que las personas no solo se cambian por razones salariales en nuestro país, no solo por sueldo, sino que en una buena mayoría por ambientes laborales. Entonces, la perspectiva de esta ley para el futuro es constituirse en una herramienta en la cual exista y se promueva una igualdad de oportunidades. En primer lugar, porque este tipo de conducta afecta mayoritariamente a las mujeres. Y en segundo lugar, es que tengamos espacios de trabajo sanos, saludables y de bienestar. Pasamos muchas horas al día en el trabajo y por tanto pensar que además ese espacio se convierta en un espacio en el cual la gente lo esté pasando mal, incluso se enferme y se lleve esos problemas a la casa, es algo muy inadecuado para una sociedad que quiere que el centro de su orientación sea que vivamos mejor todos. Así que creo que ahí está lo central. Y me hizo una segunda pregunta respecto a las caricaturas. Las caricaturas que hay en Sí. torno a la ley. Miren, lo que menos queremos es que los espacios de trabajo sean espacios tristes. Por el contrario, queremos que la alegría prime en ellos. Pero una alegría en la cual todos y todas nos riamos juntos y no nos riamos unos de otros. Esto no es para pasarla mal, pero no es para reírse a costa de los demás y del sufrimiento de los demás. No es la talla cariñosa o sin ánimo denostativo la que se prohíbe, sino que es aquella en la cual precisamente lo que se busca es denigrar al otro. Cuando se hace, por ejemplo, referencia a la apariencia física de otras personas, con evidentemente un daño en la otra persona, y yo creo que hay que reflexionar harto sobre eso. Mucho se habla en nuestra sociedad de que, por ejemplo, no se habla el cuerpo de otras o de otros,
Y hay varias personas a las que les ha costado entender eso. Y en el mundo laboral pareciera que hay una cierta tendencia, una cierta resistencia a no terminar de entenderlo. Así que el llamado es que el espacio laboral sea un espacio de bienestar. Pucha, que sería buena cosa, y les aseguro que incluso seríamos más productivos, porque uno cuando está feliz trabaja mejor. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Acerca de las pensiones, ayer en la Comisión de Trabajo el ministro Marcel presentó una nueva propuesta de pensiones con una fórmula diferente en torno al 6% de cotización extra. ¿Cree que esa nueva distribución sea respaldada por la oposición? Lo que el ministro decía es que con esa propuesta ya no hay grandes diferencias entre los parlamentarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, hemos estado trabajando durante mucho tiempo por encargo del presidente Gabriel Boric para poder destrabar la reforma previsional que es tan necesaria para el país. Como saben, había un marco de acuerdo parcial que emana de esta comisión técnica y con un foco puesto en que la reforma lo que tiene que hacer con el nuevo 6% de la cotización del empleador es enfocarse en mujeres y enfocarse, ¿cierto?, en quienes más han cotizado y que igualmente tienen un monto de pensión baja. Lo que hemos estado haciendo junto con el Ministerio de Hacienda es preparar distintas alternativas que hagan viable, ¿cierto?, esta reforma previsional y que permitan que este punto se destrabe. Por eso creemos que la fórmula que hemos encontrado, donde se destina un 3% a capitalización individual, un 1% a un seguro entre hombres y mujeres y un 2% para equilibrar diferencias entre hombres y mujeres y un 2% para reconocer los años cotizados, un aporte que va a ser reembolsable en el tiempo para los cotizantes, nos parece que es una fórmula que debiera volar e insistimos en nuestro llamado a la oposición a que este proyecto de ley se vote, porque la idea de porque si se vota y se aprueba la idea general en materia de pensiones de avanzar, eso nos va a permitir hacer todos los ajustes necesarios para colocar las indicaciones que hagan que este proyecto por fin vea la luz, ya que hay tanta gente esperando. ¿Esta nueva propuesta entonces cree que es suficiente para destrabar la reforma? Estamos optimistas al respecto, creemos que es una propuesta que recoge los aspectos medulares que se han presentado, tanto como críticas como a través de propuestas, y lo principal es que pone el foco, como señalaba, en los que ha sido los objetivos de la reforma y las conclusiones además de esta comisión técnica que sesionó últimamente: mejorar las pensiones de las mujeres y mejorar las pensiones de quienes, habiendo cotizado, tienen pensiones escuálidas. Quiero poner a la vista el caso de las profesoras de nuestro país. Mujeres y que cotizaron largos años y que su pensión respecto de su último salario es muy baja, no les permite tener ingresos suficientes para vivir. Entregaron toda su vida al mundo laboral y a la educación de los hijos y las hijas de este país y hoy día nos tenemos que hacer cargo de ellas. Creo que el caso de las profesoras del país jubiladas es el que refleja de mejor manera los objetivos de esta reforma previsional y esperamos que la oposición valore y pondere la propuesta, no con un sesgo político, sino que teniendo a la vista y al centro las necesidades de los jubilados y jubiladas del país. Ministra, buenos días. La quiero llevar al tema de contingencia política, principalmente consultarles. ¿Pudo conversar con el ministro Carlos Montes de Vivienda debido a algunas declaraciones cruzadas que han tenido y en donde usted misma le pide, a raíz de las elecciones en Venezuela y algunas declaraciones, como le mencionaba, cruzadas, guardar silencio incluso? ¿Pudo conversar con el ministro? ¿Considera prudente que estén dando estas declaraciones mediante la prensa? ¿Y cree usted que hay tensión en el gabinete a raíz de este tema? Mire, en lo que he estado preocupada las últimas 24, 48, 72 y 1000 horas es en sacar adelante la reforma previsional y leyes tan importantes como la ley Karin. Todo lo que tenga que ver con otros temas de la contingencia, la verdad, lo dejo para quienes quieran estar haciendo ese tipo de comentarios, porque la verdad es que se han buscado tantas excusas para no votar la reforma previsional que lo que digo o no lo diga puede después ser usado como una excusa más. Así que me atengo, digamos, al trabajo en el que estoy. Muchas gracias por la pregunta. ¿Va a conversar con el ministro Montes? Por supuesto. Muchas gracias. La última pregunta que la quería llevar a otro tema respecto a un caso particular que ocurrió en la comuna de Peñaflor, en donde se está evaluando la situación de un candidato a alcalde, ex candidato de la comuna de Peñaflor. Uno de sus miembros de la campaña utilizó claves únicas de personas sin el consentimiento de estas para inscribir patrocinios ante el CERVEL en la candidatura de este ex alcalde y que podría ser incluso un delito de suplantación de identidad. Ante esta evidencia, ¿cierto? ¿Cree usted que queda expuesta la protección del sistema de la clave única?
He sido informada por el director del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, de esta situación en la cual presuntamente estaría involucrado un funcionario de dicha institución en el otorgamiento de claves únicas para inscribir un candidato independiente en una comuna de la región metropolitana. Al respecto, quiero señalar que consideramos que es una gravedad y hemos pedido al director del servicio, quien ha actuado con prontitud, en primer lugar, la instrucción de un sumario administrativo. Se ha suspendido además al funcionario de sus labores, dada la gravedad de la situación. Se ha presentado una denuncia al Ministerio Público y se ha presentado además una querella para investigar esta situación. Estamos a la espera de todos los resultados de estos procesos que están en curso, pero sin duda de acreditarse, constituyen una intromisión indebida, ilegal, ¿cierto?, en los sistemas para poder cometer un delito, y eso tiene que ser severamente sancionado. ¿Y cree que queda vulnerable? Es decir, que es frágil el sistema de la clave única, considerando que aparentemente este funcionario lo hizo de manera muy fácil, rescatar los RUT de estas personas sin su consentimiento y poder ingresarlos como patrocinio en el CERVEL. Bueno, lo que se hace en el IPS es entregar las claves únicas y los funcionarios se encuentran habilitados para eso. Lamentablemente, siempre hay excepciones de personas que podrían actuar al margen de las normas y esta es la que se detectó por el propio sistema. Por tanto, hay algunos verificadores que permiten tener ese control. De todas formas, vamos a revisar la situación porque creo que el rol de los que estamos en el Estado es ser siempre autocríticos y mejorar nuestra gestión. Lo tomamos de esa forma. Oye, muchas gracias y los invitamos aquí a compartir un cafecito también.